Ceratosaurio o el lagarto cornudo, es un género de dinosaurio terópodo ceratosáurido que vivió hace entre 153 y 148 millones de años, en el Jurásico superior en lo que hoy es Norteamérica y posiblemente en Europa, África y Sudamérica. Ceratosaurio era un terópodo de tamaño medio. Su aspecto recuerda al de Alosaurio, su rival más avanzado. Ambas especies eran poderosas, carnívoras y relativamente pequeñas. Tenían cabezas grandes, grandes mandíbulas con dientes curvos y afilados, cuello corto y robusto, patas delanteras cortas y patas traseras largas y musculosas. Sin embargo, Ceratosaurio probablemente era menos pesado que Alosaurio. Su nombre deriva del cuerno que tenía en el hocico. Otros rasgos característicos de este dinosaurio era su poderosa cadera, su curiosa y sobresaliente espina dorsal y su larga cola, que se mantenía erecta. Solo la parte final se movía hacia los lados. Cráneo. La característica más distintiva fue un cuerno prominente situado en la línea media del cráneo detrás de las fosas nasales óseas, que se formó a partir de protuberancias fusionadas de los huesos nasales izquierdo y derecho. El cuerno mide 13 centímetros. Su tamaño era menor que el de muchos de sus contemporáneos como el ya mencionado Alosaurio o Sauropodosaurus, pero el cráneo era bastante grande en proporción al resto de su cuerpo, medía 60 centímetros. Los investigadores han hallado pocos restos de este animal, y todos separados, lo que sugiere que era un animal solitario. Las mandíbulas eran profundas para sostener los dientes proporcionalmente grandes. Sus grandes dientes y curvados hacia atrás, eran su principal arma, midieron hasta 9.3 centímetros. El cuerno nasal y las dos crestas del cráneo no eran utilizados para cazar, ya que eran realmente débiles, por lo que quizás sirvieron como elemento de comunicación visual, para reconocerse entre miembros de su especie. Realmente, su cráneo era débil, no aptos para un forcejeo. Esqueleto y anatomía. Otra característica del ceratosaurio es que tenía varias hileras de pequeñas placas óseas que formaban una especie de cresta. Los brazos, pequeños y débiles, eran usados para sujetar a la presa antes de matarla. Las manos, a diferencia de muchos terópodos, tenían 4 dedos, aunque uno estaba muy atrofiado. Las vértebras de la cadera se habían unido para soportar mejor la tensión provocada por la nalga del animal y su peso. La cadera del ceratosaurio era la típica cadera de los terópodos, con el pubis apuntando hacia adelante, pero tenía la particularidad de que los huesos que la formaban estaban unidos en los puntos de contacto, de forma que no hay un límite claro entre ellos. Las patas traseras eran robustas y estaban dotadas de huesos fuertes y músculos poderosos que sostenían el peso del cuerpo. Los pies terminaban en 3 dedos anchos, que repartían el peso del animal, pero tenía en realidad 5 dedos, pero uno no se veía y el otro era similar al espolón de las aves. Su larga cola equilibraba su cuerpo, y la forma de las vértebras indica que allí se insertaban potentes músculos, y quizás la usara para golpear a otros animales. Historia y descubrimiento. La mayoría de los restos que se han encontrado de este dinosaurio fueron recuperados de la formación Morrison, en Tanzania y posiblemente en la formación Lourina en Portugal. Ottonien Marsh, el gran estudioso de los dinosaurios, describió esta especie en 1884, y esta descripción fue enriquecida por Gilmore en 1920. Después se describieron 2 especies distintas de este dinosaurio con mucho más detalle. Finalmente en el año 2000, no hace mucho tiempo, se describieron las últimas 2 especies encontradas Magnicornis y Dentilsulcatus, que se encontraron en excelentes condiciones y mucho mejor conservadas, además están en rocas mucho más jóvenes, lo que permite un mejor y más profundo estudio de ellas. En 2020 se confirmó la existencia de ceratosaurio en Sudamérica, debido a la identificación y evaluación de dientes encontrados en 2012 en la formación Tacuarembó en Uruguay, al igual que con Torbosaurio. Todo comenzó con unos dientes. En una cantera ubicada en la ciudad de Tacuarembó, cerca de la laguna de las Lavanderas, aparecieron unos 20 dientes. Algunos estaban completos y otros, rotos en pedazos. Fueron comparados con la morfología de otras piezas encontradas en todas partes del mundo y se concluyó que los más parecidos correspondían al llamado reptil salvaje. Pero algunos dientes eran diferentes. Meses después se pudo establecer que pertenecieron a un ceratosaurio.
Los dos convivieron hace 150 millones de años. Modo de vida. La forma de sus patas traseras demuestra que Ceratosaurio podía correr a gran velocidad, para alcanzar a sus presas, especialmente a los rápidos, ágiles y herbívoros como Dryosaurio. Con sus afilados dientes y garras podía desgarrar incluso a otras especies de gran tamaño, como Camptosaurio y Stegosaurio. Habitaba los bosques de helechos y las llanuras pantanosas existentes en la zona occidental de Norteamérica a finales del Jurásico. El ceratosaurio también pudo vagar por los campos de la zona oriental de África. De hecho, se han encontrado varios fósiles de ceratosaurios en Tanzania. Dichos restos demuestran que los Ceratosaurus machos eran bastante mayores y más robustos que las hembras de la especie. En la cultura popular, Ceratosaurio hace breves apariciones en la franquicia de películas y series de Jurassic Park y Jurassic World, en la consagración de la primavera segmento de fantasía de 1940. En el mundo animal de 1956. Un ceratosaurio se enfrenta a una triceratops en el documental One Million Years BC. El ceratosaurio también se ve en La Tierra Olvidada por el tiempo de 1975 y su secuela El Pueblo Olvidado por el tiempo de 1977. Aparece en documentales como Cuando los dinosaurios recorrían América de 2001 y Jurassic Field Club de 2008. De igual manera, haciendo apariciones fugaces en la serie de anime de Dino Rey en 2007.